Vienen los aranceles 25%, insiste Donald Trump, no hay mayor sorpresa, lo ha dicho desde hace mucho tiempo, no tendría tampoco que haber demasiados sorprendidos. La presidenta Sheinbaum ha insistido en que México está preparado, su gobierno está listo, sí lo está. Este es el momento de demostrarlo. Luis Miguel González, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado. Muy buenas noches, Rogelio Rodríguez Garduño. Rogelio, ¿cómo te va? Buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, Alicia Salgado. Alicia. Muy buenas noches, Buenas Manuel. noches. Buenas noches. ¿Vienen, Alicia, vienen los aranceles? A menos que algo cambie en horas, pero lo acaba de decir Donald Trump, lo dijo esta tarde, insiste en un tema largamente anunciado. ¿Cómo lo ves? Creo que no nos vamos a quitar las enormes dudas de en qué cantidades, proporciones y a qué artículos le imponen aranceles, pero de que vienen, vienen. Como dicen, el lobo ya llegó, es sabadazo, te lo había dicho. Y hoy por hoy creo que lo más importante es que se esté evaluando el impacto económico que puede tener cualquiera de las medidas que se aplique. Evidentemente, si hay estimaciones que te dicen que la economía mexicana podría decrecer hasta el 2.6 o 3%, de aplicarse una tarifa o un impuesto generalizado a las importaciones mexicanas a Estados Unidos, pero no consideran que nosotros no, o sea, sí exportamos el 88% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos, pero es el 35% del comercio. Creo que de alguna manera, si México tendría alguna forma de actuar, en primer lugar sería analizando todas las alternativas posibles para sustituir o para volcar esta capacidad exportadora también a las economías nacionales o a economías como la europea o la asiática, que también tienen su vulnerabilidad frente a Estados Unidos. Ese análisis, en teoría, se debió haber hecho. Debería haber hecho este análisis. Ahora, considera que hoy también dijo que a todos los BRICS, 100%. igual. Sí, pero imagínate, es India, Brasil, Rusia. Está interesante. Sí, sí. Ahora, aquí insistió 25% de aranceles. Sí, tú dices, hay un plan. Hay una frase... Ojalá existe ese plan. Hay una frase de Mike Tyson que me encanta, que dice, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un golpe en la nariz. O sea, es nada de lo que hayas planeado antes de la pelea va a contar hasta que veas de qué está hecha la pelea en el ring. Y lo comparo con una pelea de box porque esto no es un baile, no es un tango, es la manera en que está planteando Trump esto es o ganas tú o gana yo. Todavía hay cierta nostalgia por decir es que ya le entendimos, hace 8 años hicimos esto. No es Trump el de hace 8 años. Lo que está poniendo en la mesa no son solo los aranceles. Hay que recordar, alrededor del MAGA, del Make America Great Again, hay un plan para tener una estrategia de promoción económica, de llevarse las inversiones, que es de bully. O sea, no es qué bonito es Estados Unidos, o mejor dicho, no es solo qué bonito Estados Unidos para invertir, es invierte fuera y te las vas a ver conmigo. Sí. Nunca habíamos visto en la historia de nuestra relación comercial con Estados Unidos esta mezcla. Uno de los golpes a la nariz es el arancel, pero lo otro es amenazas directas a las empresas de si no inviertes en Estados Unidos te va a ir muy mal. Y te voy a cobrar y te va a costar tanto que vas a querer invertir acá. Ahora, hay otra parte del diagnóstico que hemos conversado y pasa por México no ha hecho lo que debe hacer, no ha contenido, digamos, el tráfico de drogas, de fentanilo, las olas migratorias que están fuera de control, y ahí tendría que ser, digamos, un trabajo regional entre Estados Unidos, México, Canadá, por supuesto, América del Norte, pero en el diagnóstico Donald Trump insiste, suele regresar a estos temas, es decir, no solo es el arancel por el terreno económico, es el arancel porque no has hecho lo que tendrías que haber hecho, no te has portado bien. Y así lo dijo hace unas horas. En realidad, en medio de que está firmando el decreto ejecutivo, se refiere a que están entrando esas oleadas, utiliza términos muy de Trump y de migratorias, y que el fentanilo, y que además hay un déficit en la balanza comercial, cuestión que no es una sorpresa. Y el tema de México a mí es el que me llama la atención, porque el Trump de hace otro momento tenía interlocutores. Era un Trump que tenía allá Kushner,
lo tenía ligado con el gobierno de Peña, lo tomó el gobierno de López Obrador, y teníamos amenazas y ya teníamos volando las comitivas a Washington para reunirse, o el propio Jared venía a México, y hoy no se ve. En realidad México está esperando que si Marco Rubio es el interlocutor, que si, a ver, qué viene, que si hay un plan. Y bueno, yo no veo otro plan que van a hacer, si son generalizados los aranceles, no esperaría que así fuera, 25 a 25, entonces tendríamos que esperar una crisis, una tensión de 3 meses a ver cómo aguanta nuestra economía. Si lo que viene es... Hay quienes han esbozado esa posibilidad, que respondamos. Que parece que es la más sencilla incluso, porque finalmente ellos tienen una gran dependencia también de nosotros en su cadena de producción. Y muchas de los bienes y servicios que ellos consumen pues se venían afectados por la terrible inflación. Ahora un comentario. Ya vimos que están cerrando maquiladoras. ¿México en qué perdería? En el empleo, en mucho. Muchísimo. Y si está peleando por el tema migratorio, ¿qué van a hacer los desempleados en México? Se van a ir. Entonces esto parece una cosa de terror. Y en teoría le están ofreciendo empleo a los que están regresando desde los Estados Unidos. En teoría. En teoría. Y además hablan de 30,000, 50,000, ¿cuántos eran? Sí, sí. Si no hay para los de acá. Empezaron 35 y ahora van en 50 o 55. Sí, quiero ver. Pero al final de cuentas, hoy decía la presidenta que tenemos las mejores cifras de empleo de nuestra historia, ¿no? ¿Es cierto eso? Del desempleo más bajo. Pues sí, tenemos bajas cifras de desempleo, pero no necesariamente de buen empleo. Al contrario, tenemos las cifras más altas de empleo precario. Y creo que esto también lo debe considerar, porque justamente una razón neta de expulsión es la precariedad del empleo. Aproximadamente el 22% de la mano de obra que en México es empleo precario concentrada en el sector servicios, particularmente en el sector comercio. En consecuencia, pues se expresa en las calles de todas las ciudades, también se imbrinca con la delincuencia. Es todo un tema que hay que revisar, o sea, esas cifras pueden decir mucho, pero no dicen lo que realmente te falta en este país. Lo que sí dicen es que no fue un buen trimestre el último de 2024. Pero en esta idea de una persona con una cubeta y un trapo ya no es desempleado, de acuerdo a la manera en que medimos el empleo. Una persona que utiliza un ladrillo para cuidar una calle mientras se estaciona la gente no está desempleado. Entonces también hay que decir, detrás de esa cifra, el bajo desempleo está todo eso. Decías tú, las cifras de empleo no vienen bien, y creo que es bien importante ponerlo en perspectiva. La amenaza de Trump, las amenazas de Trump, el reacomodo de la relación América del Norte se va a dar en una coyuntura donde la economía mexicana está muy débil. Desacelerándose. Los datos que se dieron a conocer hoy nos dan ya la fotografía completa del 2024. Más o menos en 2022, 2021 crecimos más de 6%, 2023 3.6%, 2024 2.1%, digo 1.5%. Estamos creciendo. 1.3. Después, y 2021 es después de la pandemia. Entonces, fue 2020 y ahí caímos más de 8%. Creo que mucho de lo que tenemos que distinguir es las amenazas de Trump le van a pegar a la economía aunque no se materialicen plenamente. Ya tuvieron un efecto porque frenaron la inversión. Pero el freno a la inversión está en la incertidumbre que tiene que ver con la reforma judicial. Hemos elogiado el Plan México. La única señal buena en las últimas semanas, y yo diría muy buena, es el Plan México. ¿Alcanza el Plan México para compensar todo lo demás? Yo creo que no. Pues no, digo, es un plan repleto de buenas intenciones y de buenas ideas, pero la realidad nos va llevando por otro sitio, nos está llevando por otro lugar. A mí me queda la duda, ¿quién está operando? ¿Quién está además informando a la presidenta? Porque ayer derrapó. La presidenta ayer dijo que ella creía que no se iban a imponer los aranceles. Y hoy Donald Trump sale y dice, van los aranceles, 25% para Canadá, 25% para México. Es decir, no solamente es el estilo de Donald Trump, sino quién allá está recogiendo la información, quién es el puente y quién es el vaso comunicante de este lado del Río Bravo. Pues no se ven, desde hace un momento, no se ven porque el canciller está esmerado en otros trabajos de reacción, está pensando en qué hacer con las migrantes repatriados, el apoyo consular, cosa que se aplaude.
El secretario de Economía está haciendo declaraciones de estrategia, pero también sabemos... También lo dijo hace un par de días, ¿no? Lo admiramos, pero sabemos que Donald Trump tiene ahí un tema con él. Lo señaló muchas veces como regañado, etcétera. Es un extraordinario servidor público, pero Trump, la verdad es que lo descalificó. Dijo Marcelo Ebrard que esta vez iba a ser más fácil la revisión, renegociación del tema. Y yo no veo cómo vaya a ser más fácil con esta realidad que nos está pasando por encima. Manuel, si lo recuerdan, en la crisis pasada, lo que hizo el presidente López Obrador es mandar a la Guardia Nacional. Esa es una realidad. Sí. Y entonces quizás lo que está esperando Donald Trump es esas cuestiones espectaculares que no veo yo en la presidenta Sheinbaum. La presidenta está esperando para reaccionar. El plan es ¿qué haces para reaccionar económicamente y en función de medidas? Mira, hay detenciones, hay operativos, se ha empezado a atacar el tema de la violencia, el tema migratorio parece que vamos a hacer algo porque todavía no lo estamos haciendo, y en el tema de nuestra posición con Estados Unidos hay una debilidad enorme en función de la falta de interlocutores, lo que tú decías. Entonces me encantaría que nos sorprendan y que nos digan, no, mira, era tan bien hecho que teníamos un secreto para no revelarlo. Pero bueno, me encantaría que esto fuera mañana. A mí también me encantaría. Ya mañana nos deberán de Pues contar yo un poco más de este plan. La verdad es que lo más preocupante de esta coyuntura es la enorme debilidad que tiene la economía mexicana y la ausencia de buffers que tiene el presupuesto, de estabilizadores. Hoy el hecho de que dieran a conocer que el Fondo de Estabilización tiene 104,000 millones, ¿no?, para estabilizar un presupuesto que representa el 25% del PIB, pues sí te sorprende, ¿no? Oye, un presupuesto que aquí lo conversamos, está fuera de órbita, está fuera de la realidad. Es que tienes tres cosas. ¿A cuánto trae el dólar el presupuesto que se aprobó? 18.50. 18.50, está arañando los 21 pesos. Sí, bueno. 21. Pero pues con aranceles va a ser 21-22, ¿no? Si alguien mejor apuesta por el Bitcoin. Pues sí. ¿No? Digo, prefiero un Bitcoin que... Oye, con esos cálculos, si ellos están calculando... es algo... Espero no sean los mismos que hicieron el plan. Hoy te decía esto. El INEGI da una película muy clara. Tuviste una caída en el tercer trimestre de 0.6, ¿no? Ni siquiera creciste. Y la parte más delicada es la fuerte contracción que tiene el sector primario. Y todos pensamos que el sector primario solo es agro, pero no. El sector primario es petróleo. Y te das cuenta que no producimos. Y también te das cuenta que se invirtió mucho y esto no está produciendo lo suficiente. Y el sector primario también es extractiva. Y tuvimos cambios importantes en las leyes y en el marco legal que no permite la extracción, ni la exploración, ni nada. Tienes contenida una parte importante del sector económico, que además influye porque no se está produciendo en cantidades suficientes para abastecer la demanda de mano de obra de la industria, de insumos para la industria. Cayó la producción de cobre, cayó la producción de plata y además inseguridad y además les incrementaron el impuesto. O sea, tú tienes una serie de cosas. Tienes paralizado Altos Hornos de México. ¿Eso qué significa? No. Tienes paralizada también la industria petroquímica. No, por todos lados. Digo, ahí todo menos buenas noticias en este terreno. Quiero volver a la forma en que expresa Trump las razones de los aranceles. Dice, México no está haciendo lo suficiente en migración, en fentanilo, pero además tiene un superávit comercial que es injusto. Lo de migración y fentanilo, el gobierno... pues básicamente dice, yo me pongo 10 porque estoy haciendo todo bien. Del otro lado dicen, pues no me alcanza. No. Lo que sea que el gobierno esté haciendo, que creo que es mucho, no está alcanzando. Y me atrevo a decir, no solo para Estados Unidos, sino para pacificar amplios territorios. Es decir, la evaluación de seguridad no debería ser solo la que hace Trump, sino nuestra encuesta de percepción de inseguridad. Y además ahí hay responsable y no podemos olvidarlo, porque venimos del sexenio más sangriento en la historia de este país. Y hay un responsable de esa estrategia fallida de sabrados y no balados que sangraron a México. Luego tenemos lo de migración, que es muy complicado de resolverse porque tiene una parte que es teatral. Hay una crisis de migración cada que la cadena Fox decide que es tiempo de poner imágenes, ya sean de hoy o de hace 6 meses.
Y con el tema del déficit comercial, buena parte del déficit comercial tiene que ver con exportaciones de empresas de Estados Unidos puestas en territorio mexicano. El mayor componente del déficit es automotriz y autopartes. El que Trump lo sabe y no le importe, o no lo sabe y de todos modos no le importa, es parte del problema. Lo que está diciendo es la manera en que funciona el comercio, la famosa integración económica, no es la manera que yo quiero. No. Entonces nos la pasamos diciendo es que el señor no entiende, el señor, déjenme explicarle, no es un asunto que no entienda, que no le expliques, es no le gusta este juego porque en su marcador Estados Unidos está perdiendo. Sí. Y lo que sí le gusta es que le den la razón y quizá por ahí habría que comenzar. En las reglas Trump, por ejemplo, dijo, hoy jueves daré a conocer los aranceles. Digo, ojalá que no te interrumpa el noticiario y haga un boletín, pero me parece que hoy no las dará. No, entonces es un poco el modelo de Trump, pero sí impondrá y nos colocará entonces en las acciones de crisis. Pues yo tengo mis dudas y esto va a ser a pedazos o si va a agarrar parejo. Va a ser sabadazo. No, de que va a ser el sábado, va a ser el sábado, pero si va a barrer parejo y le va a colocar 25% a todos los productos o si va a agarrar un sector. Y de que va a ser necesario replantear la estrategia económica en México, absoluto, como Y la el estrategia de presupuesto ya seguridad. se quedó corto, ya está, ya falló y vamos a 30. ¿de cuánto es el arancel y por cuánto tiempo? Me parece que eso definirá de qué tamaño es el golpe. Luis Miguel, gracias. Gracias, Rogelio. Muchas gracias, Alicia. Gracias. Gracias, Muy Manuel, buenas gracias. noches. Páselo bien.